Diálogos del pensamiento. Creo que el anuncio que hizo el presidente Calderón hace un par de semanas relacionado justamente con el tema del financiamiento a la matrícula de instituciones de educación superior privadas tiene un contexto inmediato y un contexto general que creo que vale la pena precisar. Uno, el contexto inmediato es el lugar donde lo presenta, es en el TEC de Monterrey, frente a un director recientemente nombrado del TEC de Monterrey, y donde anuncia este programa de financiamiento a estudiantes de educación superior privadas, ¿no? Ese es un momento importante, es un contexto importante, porque genera una señal que si bien había antecedentes de esta forma de financiar a la educación privada, en realidad no había durante este sexenio habido mucha claridad en torno a cómo iba a resolverse esta propuesta. Entonces tiene sentido, es decir, al haberlo dicho en ese lugar, en ese momento, en la ciudad de Monterrey, tiene un sentido claramente político para, generar simpatía en torno a una propuesta que no había estado presente claramente a lo largo del sexenio. Pero el contexto más general también es importante. Hay esfuerzos de financiamiento de la educación superior privada claramente desde los años 80. Hubo varios esfuerzos por parte de instituciones bancarias, por parte de fondos institucionales en los cuales participaba también el gobierno federal, que tuvieron, digamos, un éxito muy bajo. Es decir, el financiamiento a los estudiantes de las instituciones privadas no es nuevo. En realidad tiene por lo menos 2 décadas con distintos esfuerzos, con distintos momentos, que se orientó básicamente hacia el crédito de los estudios de los estudiantes de educación superior privadas a través de bancos privados o a través del gobierno. La Secretaría de Educación Pública, por un lado, en mucho menor medida el CONACYT básicamente apoya posgrados, no educación, no licenciatura, y fundamentalmente en alguna parte pequeña la banca privada. Entonces, estas eran las fuentes de financiamiento. Es una experiencia poco conocida y poco evaluada. Los estudios que yo conozco terminaron, como están sucediendo en muchos casos en Chile o en Estados Unidos, los créditos a los estudiantes terminan por ser créditos impagables. Es decir, los estudiantes finalmente no tienen la capacidad económica para pagarla y entonces eso resuelve un problema que tiene que ver con la liquidación de estos fondos. Estos antecedentes a la educación, insisto, al financiamiento de la educación privada, han sido poco exitosos en México y por eso hay escepticismo en torno a la viabilidad financiera de la propuesta que hizo el presidente Calderón en el TEC de Monterrey. Creo que el presente y el futuro inmediato del sector público de la educación superior es muy parecido a lo que ha ocurrido en los últimos 15 años. Es decir, hay una presión constante de las universidades que incluye movilizaciones, que incluye negociaciones con el gobierno federal y con los gobiernos estatales para incrementar el financiamiento público. Pero es una movilización y una serie de negociaciones que están, digamos, estructuradas con camisas de fuerza muy claras. Desde hace 20 años, las políticas de financiamiento de la educación superior por parte del gobierno federal están amarradas básicamente a una fórmula que implica, por un lado, un incremento anual, mínimo, lo que le llaman en la jerga de las políticas de financiamiento, el irreductible del financiamiento, es decir, ninguna universidad puede recibir menos de lo que recibió el año pasado, independientemente de la inflación. Normalmente la inflación termina siendo mayor al incremento presupuestal, pero en términos absolutos nunca se reduce el financiamiento absoluto, lo que genera, sin embargo, un problema estructural, porque ese financiamiento incremental está ligado fundamentalmente a la nómina.
Y el financiamiento ordinario incremental de las universidades públicas de este país implica que 9 de cada 10 pesos que recibe del financiamiento público están dedicados exclusivamente al pago de nómina de los trabajadores. Entonces le queda muy poco margen para inversión o para el desarrollo, el crecimiento institucional. Para eso está la segunda fórmula que desde hace 2 décadas se ha instalado por parte del gobierno federal, que es el financiamiento condicionado y extraordinario. Es decir, el que tiene que ver con todos los fondos, más o menos 14 bolsas de financiamiento, que tienen que ver con el financiamiento no negociable y que tiene que, digamos, tramitarse cada año por cada universidad. Todo lo que tiene que ver con lo que se denomina los programas integrales de fortalecimiento institucional, los PIFIs, lo que tiene que ver con construcción de escuelas, lo que tiene que ver con subsidio para el incremento de la matrícula, lo que tiene que ver con la creación de nuevos programas. Todo este tipo de acciones están reguladas fuertemente por la Secretaría de Educación Pública y hay que decirlo, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la que finalmente autoriza o no el incremento. Entonces lo que tenemos que estructuralmente es un panorama muy complicado porque el esquema de financiamiento crece poco y a veces. Eso es lo que explica las tensiones que hemos visto en los últimos años entre universidades públicas y el gobierno federal. Una tensión que se resuelve o se está comenzando a resolver mediante la intervención de un tercero, que es el Congreso Federal. Es decir, la Cámara de Diputados en los últimos 5 o 6 años interviene como un factor que trata de equilibrar el incremento presupuestal, digamos, anual con el incremento de las bolsas de financiamiento extraordinario. Sí, sin duda, es eso, el tema de las jubilaciones y las pensiones, por ejemplo, ese es otro problema que también ha afectado gravemente las finanzas universitarias. Sí hay este conjunto de programas controlados directamente por el gobierno federal y Hacienda, lo que generan son restricciones al crecimiento, regulaciones o sobreregulaciones al crecimiento. Y yo aquí quisiera colocar este problema del financiamiento público no solamente como un asunto de voluntad política por parte del gobierno federal, puede haber esa parte. Lo que hay también es que no hay un financiamiento público general suficiente ni para educación superior, ni para educación básica, ni para salud. Es un problema estructural del financiamiento público. Es decir, es un asunto que tiene que ver con capacidad financiera y que tiene que ver en parte con voluntad política, pero tiene que ver con el hecho de que desde hace tiempo las finanzas públicas tienen una tendencia hacia el estancamiento, cuyo efecto indirecto es la restricción hacia las universidades públicas. Sí, estamos en ese sentido rezagados, tenemos un problema de limitación al financiamiento que, insisto, se explica en parte por las restricciones presupuestales estructurales, ¿no? Por un lado, y por otro lado por la ausencia de una política de largo plazo para el financiamiento de la educación superior. Hasta ahora yo no he observado ni en las plataformas ni en las propuestas de los partidos, digamos, una alternativa a lo que hemos venido experimentando en los últimos 4 sexenios. Es decir, desde Carlos Salinas de Gortari, luego con Zedillo y luego con un cambio en el gobierno panista, con Fox y luego con Calderón, ocurrió una paradoja. Cuando uno pensaba que con el cambio de gobierno iba a haber un cambio de políticas, lo que tenemos más bien es una continuidad asombrosa en términos de políticas de educación superior, incluyendo las políticas de financiamiento. Es este esquema inaugurado por Carlos Salinas de diferenciar el subsidio ordinario del subsidio extraordinario y condicionar cada vez más los subsidios al cumplimiento de ciertos indicadores y ciertos parámetros colocados por el gobierno federal. ¿Qué se puede vislumbrar? 2 alternativas. Una es continuar con este esquema. Hasta ahora yo no he visto ninguna crítica de ningún partido a este esquema, de ninguno de los 3. Es decir, yo esperaría que en las próximas semanas o meses se generara una propuesta sobre este tema de educación superior, que desde mi punto de vista tendría que pasar por una evaluación sin concesiones de lo que hemos experimentado en los últimos 4 sexenios.
cosa que, insisto, habrá que ver. Yo hasta ahora no tengo ninguna luz, ninguna señal de que esto vaya a cambiar. Si ello es así, sería interesante ver qué es lo que van a hacer los candidatos y los partidos en un contexto, digamos, que ha cambiado mucho respecto a la manera en que inició con Carlos Salinas de Gortari. Hoy tenemos un sector privado que no existía hace 20 años. Hoy el sector privado de educación superior ha crecido de manera espectacular y el anuncio del presidente Calderón por eso es preocupante. Es decir, es un subsidio, o esta tendencia, esta idea al subsidio a la educación, a la oferta institucional de la educación privada y a los estudiantes de la educación privada de élite, ¿no? Hay que decirlo, el TEC de Monterrey es parte de la élite de privadas de este país. Esto implica una paradoja, ¿no? Es el sector más grande de la educación superior es el público y crece poco y mal regulado. Y el sector privado, que ha crecido mucho, pero que no es la mayor parte del sector, está tendiendo a ser cada vez más subsidiado por fondos federales de manera directa o indirecta, ¿no? A través de créditos o a partir de subsidios. Entonces, ese es un escenario que habría que tener en cuenta en la evolución, digamos, de las plataformas de campaña que tendríamos que observar en los próximos meses para tener una idea más clara o menos peor sobre lo que podemos anticipar que puede ser la política educativa de los próximos años. Estamos terminando el diagnóstico justamente sobre el tema educativo en Jalisco, tanto al nivel básico como al nivel superior, y ya tenemos algunos datos que nos confirman continuidades con lo que estamos viendo a nivel nacional. Es decir, tenemos un crecimiento importante de la educación superior privada, tenemos un estancamiento del crecimiento de la educación pública, a pesar de que la Universidad de Guadalajara, la universidad pública más importante de Jalisco, ha hecho esfuerzos importantes. En términos del sistema tenemos una composición, digamos, cada vez más equilibrada. Entonces, esto genera tensiones en términos de qué tipo de políticas son las que son deseables para el futuro de Jalisco. Algunas hipótesis están apuntando, y creo que son las más consistentes, que es necesario apuntalar el sector público de la educación superior como el eje del crecimiento del sistema. Es decir, dejar al mercado la expansión del sector de la educación superior pone en riesgo no solamente la equidad en el acceso a la educación superior, sino las contribuciones que la educación superior puede hacer para el desarrollo del Estado de Jalisco. Pues Adrián, gracias de nuevo, doctor Adrián Acosta Silva, por tu tiempo, por tu contribución a esta discusión. Esperamos contar con tu presencia pronto en Diálogos de Pensamiento. Gracias a ustedes, un saludo.